démosle los próximos 4 minutos a Gustavo Gómez. Gustavo Gómez, ustedes lo conocen, es uno de los periodistas más importantes de Caracol Radio, pero además es nuestro columnista favorito, por su sentido del humor, por la manera un poco irreverente en que a veces aborda los temas, pero nos puede ayudar mucho a entrar en materia de qué es de lo que estamos hablando hoy. Hola Gustavo, bienvenido. ¿Qué hay en un nombre, como decía Paneso? Hernando Aguirre es un nombre que nunca olvidaré. Han pasado los años y he olvidado muchos nombres. Se salvan mi primera novia, Adriana, que me duró un mes, y mi primer amigo, también muy fugaz, Jorge Elías Jaramillo. Pero confieso que a veces pienso que se llamaba Jorge Eliezer. Bueno, es que siempre le recuerdo a todo el mundo que tengo mala memoria, pero nunca olvido a Hernando Aguirre, como los visigodos nunca olvidaron a Atila, como los queraitas nunca olvidaron a Gengis Khan, como los persas nunca olvidaron a Alejandro, como yo nunca olvido a mi suegra Margarita y por supuesto a Hernando Aguirre. Hernando, siempre engominado y enfundado en ternos de color gris plomo o verde oliva, fue uno de mis profesores de matemáticas y álgebra. Un ícono. Para que me entiendan, Hernando, que fue para los bartolinos de mi generación lo que Asmodeo para los alumnos televisivos de 10º grado, es una presencia constante en mi vida. Fui uno de los Merizaldes que padeció la precisión numérica de Hernando Aguirre, porque si bien Asmodeo no enseñaba, creo, matemáticas, lo unía a Hernando el pavor que sabían producir los dos en los estudiantes. Un profesor que domina los números fue siempre para mí como un dictador que dispone de sofisticados métodos de exterminio de las minorías, o de las mayorías, porque somos más los que no entendemos las matemáticas que los que las entienden, o incluso llegan a extremos tan perjudiciales para la salud y enfermizos como aquel de afirmar que son entretenidas. Entretenido un libro de Héctor Abad, pero no el Baldor. El Baldor fue un coco para mí, esgrimido por tipos como Hernando, con la idea de hacer de mí un hombre de bien, haciéndome todo el mal del mundo. Sobreviví a los logaritmos, al máximo común divisor, al mínimo común múltiplo, a los números primos, a la regla de 3, a la división, al diagrama de Venn, pero quedé tendido en el camino con el Baldor y sus 10 repugnantes casos de factorización. Un libro tan demoníaco que con cinismo parecía burlarse de nosotros, ofreciéndonos en sus últimas páginas las respuestas. Y todo para martirizarnos con algo que hombres como Aguirre llamaban el proceso. Proceso kafkiano con jueces y fiscales intransigentes, el que padecí en el colegio con los números. Pasados tantos años desde ese bachillerato numérico que cargué a espaldas como un nazareno, debo decir con absoluta sinceridad que sigo pensando como entonces que las matemáticas no sirven para nada de nada, excepto para estimular una gastritis precoz en los adolescentes. Ustedes dirán que las matemáticas nos han llevado a la luna, que las matemáticas son el lenguaje universal, que las matemáticas han construido las grandes presas y puentes, que las matemáticas han forjado el mundo moderno y su tecnología informática, y que sin matemáticas estaríamos en las cavernas. Pues hubiera preferido hoy vivir en Altamira que haber soportado el viacrucis de años que protagonicé en el bachillerato gracias a las matemáticas. Solo quiero, antes de despedirme, recalcar que Hernando Aguirre fue un maestro intachable, y que no entiendo por qué la providencia lo castigó, convirtiéndolo en profesor de matemáticas. Lamento recordarlo poco gratamente, pero es gracias a él que aún hoy, pasadas 3 décadas de mi graduación como bachiller, sigo al menos una vez al mes teniendo una pesadilla recurrente, la de que no me entregan el cartón por no haber pasado un examen de Hernando Aguirre y me levanto sudando. Es la pura verdad, es la matemática pura de mi experiencia personal. Una cosa más sobre el Baldor, el alter ego de Hernando Aguirre. Baldor, que fue en realidad un matemático cubano que ha de estar haciendo cuentas de cuántos años le faltan para salir del infierno, a unas sabiendas de que los números son infinitos. Baldor, eligió para la portada de su libro una ilustración del matemático árabe Al-Juarizmi, portada que ya cambiaron, porque después de los hechos del 11 de septiembre, muchos comenzaron a ver en el matemático de turbante y barba afilada con alféizar al fondo a un fundamentalista, y qué terrible, a un terrorista. Fatal, fatal, fatal que un maestro de matemáticas se ha visto como un terrorista. Fatal digo, pero con cierta lógica matemática. Bueno, ahí en la columna de Gustavo nos resume una cantidad de cosas. Con ese sentido del humor